Buenas noches, bienvenidos al estudio de Apocalipsis. Julio César en una ocasión se presentó delante del Senado romano y después de una gran batalla, y lo que dijo fue lo siguiente, así describió su victoria. Vini, vidi, vinci, que significa vine, vi y conquisté. Y lo que quería dar a entender Julio César era su capacidad militar, su poderío, su destreza, la velocidad con la que obtuvo la victoria. Y a partir de entonces se utiliza esa frase para hablar de la destreza y la agilidad con la que alguien puede realizar algo. El pasaje que hoy vamos a revisar en Apocalipsis 5 también aparece otro vencedor, pero paradójicamente él no venció de la misma manera que Julio César u otros, utilizando la fuerza, sino que la victoria la obtuvo al dar su vida por sus enemigos. Ese es el capítulo 5 de Apocalipsis. Y pues continuamos en la escena del trono celestial, es la visión del trono celestial, desde el capítulo 4 comenzamos esta visión, y simplemente para recordar dónde estamos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1 al 3, nos narra esta visión que tiene Juan del Hijo del Hombre, donde se presenta a Jesús exaltado, con un mensaje para las 7 iglesias de Apocalipsis, las 7 iglesias de Asia Menor. Y donde vemos esta ventana a las luchas, a los retos que enfrentaban las iglesias del primer siglo y que también son pues representantes de toda la historia de la iglesia. Pero ahora, el capítulo 4 y 5, Juan tiene esta visión del trono celestial y donde vemos a Dios y a Jesús exaltados como soberanos sobre toda la historia y la creación. Así que el reino de Dios, prometido desde el Antiguo Testamento, ha llegado a su consumación y es Jesús quien por medio de su muerte ha inaugurado este reino. En los demás capítulos, el resto de Apocalipsis, vemos cómo este reino prometido, este reino inaugurado en la cruz y en la resurrección, ha llegado a la consumación. ¿Por qué no oramos y tomamos este tiempo para estudiar este pasaje? ¿Me acompañas? Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar una vez más Apocalipsis, de meditar en tu palabra, de considerar tu palabra, Señor. Háblanos y llénanos con tu Espíritu una vez más, Señor. Transfórmanos, que, Señor, cambies nuestra manera de pensar y cambie nuestra manera de vivir. Señor, gracias por tu bondad y gracias por esta libertad de estudiar tu palabra. Te pedimos por esto esta noche. Amén. Acompáñame al capítulo 5 de Apocalipsis, por favor. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro. Dice, ni aún mirarlo. Juan ve un rollo en la mano de Dios, en su mano derecha, ve este rollo que está escrito por fuera y por dentro y que tiene 7 sellos. Y esa es la visión que tiene. Los sellos en la antigüedad se utilizaban para los documentos oficiales. Si has visto estas escenas en las películas, donde, no sé, digamos una película de la Edad Media, ves el rollo y estos sellos que eran de cera con el que se sellaban los documentos, y hablaba de la autoridad del rey. Ese sello se hablaba también de un documento oficial, pero también servían como protección. Si ese documento llegaba a manos equivocadas y lo abrían, pues se daban cuenta que había sido abierto ese sello, que había sido roto ese sello, porque pues estaba abierto el rollo. Entonces, para eso servían los sellos. Ahora, aquí hay 7 sellos en este libro. ¿Qué representan? Bueno, como vimos la semana pasada, Apocalipsis está lleno de alusiones al Antiguo Testamento. Juan dice que es una profecía, que Apocalipsis es profecía. Y eso significa que está en línea con todas las profecías del Antiguo Testamento
y que de hecho Apocalipsis es la consumación y el cumplimiento total de todas esas promesas y esperanzas del Antiguo Testamento. Entonces, un buen tip para leer Apocalipsis es pensar en las citas, las alusiones del Antiguo Testamento como una especie de hipervínculos, como las páginas de internet que le das clic y te lleva a otra página. Entonces, considera estas citas del Antiguo Testamento, estas alusiones y ecos al Antiguo Testamento, como una oportunidad para ir a esos libros, estudiarlos en su contexto, meditar en esas citas en su contexto, y luego regresar y ver la relación que tiene y comprender más de lo que quiere destacar el libro de Apocalipsis. Entonces, pensando en eso, ¿a qué podría hacer referencia este rollo sellado? Bueno, podría hacer referencia, por ejemplo, a Ezequiel capítulo 2. En Ezequiel capítulo 2, el profeta Ezequiel ve este rollo que después se tiene que comer. Interesantemente, más adelante Juan también va a comerse un rollo. Dice libro, pero probablemente es más bien un rollo, aunque existía el formato de códice, el formato de libro, como el de nuestras Biblias. En realidad, la mayoría de documentos estaba en forma de rollo, ¿okay? Donde se pegaban varias hojas de papiro o los pergaminos en base a pieles de animales, se cosían y formaban un rollo. Así que ve este rollo que está escrito por afuera y por dentro, y está lleno de lamentos y juicios contra Israel. Dios le dice a Ezequiel que es el mensaje de Dios de juicio contra Israel, pero que no lo van a escuchar al profeta Ezequiel y que el corazón del pueblo está endurecido. Entonces, interesante, porque los capítulos que siguen, donde se desatan los sellos en Apocalipsis, pues lo que vemos es que se revela el juicio de Dios contra el mundo rebelde y pecador, y vemos también un mundo endurecido que no se arrepiente a pesar del juicio que Dios está trayendo sobre el pecado. Entonces, vemos un eco ahí. También Daniel 7, en Daniel capítulo 7, aparece esta escena del trono y la corte celestial, y también se abren unos libros, donde este libro está el juez, Dios como un juez, y tiene que ver con juicios, revelación de juicios. Así que el Hijo del Hombre es una imagen mesiánica en Daniel 7, recibe en esa escena, se acerca al trono y recibe justo autoridad y gloria y un reino eterno y un reino universal para reinar sobre todas las naciones. Entonces, qué interesante, porque en esta escena Jesús también recibe esa misma autoridad de parte de Dios. Recibe la autoridad para abrir, o más bien, tiene la autoridad para abrir el rollo y desatar el contenido de los sellos. Y muy probablemente una de las escenas en Daniel más significativas respecto al rollo es Daniel capítulo 12. Pero me gustaría que lo leyéramos juntos. ¿Me acompañas a Daniel capítulo 12? Ezequiel y Daniel son de los profetas que más se hacen eco en Apocalipsis. Entonces, Daniel capítulo 7. Perdón, capítulo 12. Capítulo 12. Los primeros 4 versículos. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero mira, chécate. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hayan inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Dice, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora mira el versículo 4 con atención. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Ok. Entonces, Daniel recibe esta revelación de la consumación de la historia, y que al final de la historia se describe en estos pocos versículos que leímos, se describe
tanto como una gran tribulación sobre el mundo, pero también se describe como un rescate y una liberación en términos de resurrección, una era de resurrección, donde habrá resurrección y unos saldrán a vida y otros a vergüenza y confusión perpetua. Pero hay algo interesante en este clímax de la historia, que Dios va a rescatar al mundo, va a confrontar definitivamente el mal y va a traer cielos nuevos y tierra nueva, aunque no aparecen en ese lenguaje en Daniel, pero sí en otros pasajes de la Escritura como en Isaías, pero habla de esta resurrección final. Pero algo interesante es lo que le dice Dios a Daniel de esta revelación del clímax de la historia. Le dice, sella las palabras, ¿okay? Sella el libro, no es para ahora. Pero, volviendo a Apocalipsis, esta hora final que aparece en Daniel es nuestro lenguaje de los últimos tiempos o los últimos días en el Nuevo Testamento. Así que esta realidad futura de resurrección ya se inauguró por medio de Jesucristo. Él ya inauguró su reino. Por eso Jesús, en Juan capítulo 5, dice que vendrá la hora, y la hora es cuando los muertos oirán su voz y van a resucitar. Pero más adelante Jesús habla a futuro, donde vendrá la hora, y está haciendo alusión a Daniel, donde unos saldrán a resurrección de vida y otros de condenación. Así que en Cristo ya se inauguró este reino, pero no se ha consumado. Y por eso en Apocalipsis estamos viendo ahora esta escena que va a hacer referencia a lo que sucederá en el clímax de la historia, y vemos ahora sí el rollo de Daniel sellado se va a desatar. Va a ser Jesús quien va a desatar, va a traer el clímax de la historia. Así que podríamos decir que ya comenzó este reino y esta era de resurrección, esta promesa de una nueva creación ya comenzó en la cruz, pero no ha llegado a su clímax, a su consumación, que eso es lo que está describiendo Apocalipsis 5. Ha llegado el momento donde este reino prometido, donde Dios confrontará al mal definitivamente, donde se establecerá este reino de justicia y paz universal por medio del Mesías, por medio de Jesús, y esta era de resurrección ahora llegará a su clímax, por fin. Como decíamos la semana pasada, a la oración, Señor, venga a tu reino, que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Ha llegado por fin la respuesta definitiva. Ok, entonces, volviendo a Apocalipsis, el vocero celestial que está presentando este rollo, lo que dice es algo muy interesante. Dice que no hay nadie digno de abrir el rollo y de desatar sus sellos. Y lo que está implicando este vocero celestial es que no hay nadie en la creación, no hay nadie en la creación que posea la dignidad y la autoridad sobre todo el cosmos y la historia para traer juicio y redención, excepto el Creador. Nadie en la creación es digno, excepto el Creador. Así que vamos a continuar leyendo, versículo 4 al 7. Pero bueno, vamos a leer el 4 y 5. Dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Como vimos al principio en la introducción, todo este capítulo tiene que ver con victoria, con el vencedor. De hecho, la palabra vencer es una palabra clave en Apocalipsis. La vimos repetida en la primera sección cuando Jesús reta a las iglesias a vencer y les da una promesa a los que vencieren. Así que ahora aparece quien es digno. Aquí hay uno digno de abrir el rollo y desatar los sellos, es decir, de traer justicia y redención, de cumplir el propósito de Dios y llevar el propósito de Dios hacia el clímax de la historia. ¿Y quién es digno? Pues Juan estaba llorando y escucha una voz que le dice,
ya no llores, es la voz de uno de los ancianos, le dice, hay uno que ha vencido y él es digno. Y menciona dos descripciones de este que es digno y ha vencido. Dice que es el león de la tribu de Judá y dice también que es la raíz de David. Entonces, una vez más, alusiones, ecos del Antiguo Testamento que nos invitan a ir a esos pasajes y a meditar en esas historias y que nos enseñan acerca de Jesús y su misión. Entonces, primero se le describe como el león de la tribu de Judá. Esta es una imagen que proviene de Génesis 49. Jacob, el patriarca, está en su lecho de muerte, pero antes de morir llama a sus hijos y llama a José y da una profecía sobre cada uno de sus hijos. Y cuando llega con Judá, da una profecía acerca de Judá en el futuro y habla de cómo de Judá brotará la línea real, el linaje real, y cómo a través de un descendiente de Judá, un descendiente real, es que vendrá este rey, el rey Mesías, que conquistará a sus enemigos y establecerá un reino universal de prosperidad. Es la imagen de un rey conquistador, conquista a sus enemigos y establece un reino de gran prosperidad. Esa es una de las imágenes. La siguiente es la raíz de David. Y esta es una imagen que proviene de Isaías capítulo 11. Isaías, el profeta, en los primeros capítulos denuncia el pecado de Israel y describe no solo el pecado de Israel, sino también el pecado del rey de Judá y cómo Dios traerá juicio sobre Israel. Se describe con la imagen de un árbol que va a ser talado y los restos del árbol van a ser prendidos en fuego. Pero hay esperanza, porque del tronco que queda va a brotar un renuevo, una raíz, un brote nuevo. Y es una representación, esa raíz o ese brote nuevo, justo del rey mesiánico. Así que este rey mesiánico en Isaías 11 está lleno de la sabiduría y el poder de Dios para confrontar la injusticia, establecer un reino de justicia y para derrotar a sus enemigos y traer completa paz. ¿Qué tienen en común entonces la imagen de de Ezequiel, Daniel, y ahora también la imagen de Génesis y la imagen de Isaías? En especial estas últimas dos. Se presenta al Mesías como un rey conquistador que trae una gran conquista por medio de su poder, de su poder militar, de establecer una conquista a través de un ejército y de su fuerza. Así que eso es lo que representan estas imágenes, un conquistador. Pero no es todo en el pasaje. Ahora, eso es lo que escucha Juan. Escucha acerca de aquel que es digno como un jefe militar, un rey conquistador que conquista sobre sus enemigos por medio de la fuerza. Pero, esto es lo que ve Juan. Una cosa es lo que escuchó y ahora, verso 6, lo que Juan ve. Mira esto, versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Qué paradójico, ¿verdad? Por un lado, se habla del rey Mesías como este rey victorioso, conquistador. Eso es lo que escucha. Esa es la imagen de Génesis y de Isaías. Pero cuando voltea Juan, lo que ve es esta imagen de debilidad, de sufrimiento, de quebranto, de dolor. El león es una imagen de victoria, de realeza, de fuerza, no el cordero. Y no un corderito, como muchos creen que realmente se menciona en el original. No solo un cordero, sino un corderito, débil, frágil. Y no solo eso, recién sacrificado. De hecho, la NBI dice así. ¿Qué es lo que ve Juan? Dice un cordero que parecía haber sido sacrificado, pero que ahora estaba vivo.
en pie, dice, entre el trono. Y Él es el que tiene la autoridad y la dignidad y toma el rollo y está a punto de abrirlo. Entonces, ¿de dónde proviene esta imagen de Jesús? ¿Sabes? Jesús venció como un cordero sacrificado. Y es vital comprender esto para comprender el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, pero podríamos decir incluso para entender el libro de Apocalipsis y en especial la palabra vencer. ¿Qué significa vencer en Apocalipsis? Lo que hay en el corazón del libro de Apocalipsis es esta imagen del trono celestial y la adoración, donde está aquel que es digno y ha recibido autoridad sobre el cosmos y es soberano sobre la historia y que es el Cordero inmolado. Entonces, ¿de dónde proviene esta imagen? También proviene de Isaías 53, que de hecho Isaías continúa la imagen de la raíz de David, pero cuando llega a su clímax, esta imagen de la raíz de David es justo Isaías 53, el siervo del Señor, el siervo de Jehová. ¿Y qué se dice en Isaías 53? Se nos dice que este siervo es aquel que fue quebrantado por el pecado de otros, que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, que por su llaga hemos sido curados, que fue aplastado por nuestras rebeliones, que fue abandonado y que incluso como un cordero no abrió su boca sino que enmudeció y fue sacrificado. Pero al final de este cántico en Isaías 53 se nos habla de la victoria de este siervo que ha sufrido y que ha entregado su vida en rebelión por otros. Dice que ahora vive y que por su sacrificio traerá justificación a muchos. Así que esta es la realidad acerca de Jesús. Ahora, también probablemente esta imagen del Cordero también hace alusión a otra historia del Antiguo Testamento, al acto de redención en el que Dios libró a Israel, el pueblo de Israel, de la esclavitud en Egipto, y donde para conmemorar esa historia se comía un cordero. Y así Jesús es el verdadero Cordero que ha traído verdadera liberación, que ha vencido verdaderamente la esclavitud por medio de su muerte. Ahora hay algunos detalles que se nos habla acerca de este Cordero. Se nos dice que tiene 7 cuernos. En Apocalipsis el número 7 representa plenitud. Y es un número que aparece por todo Apocalipsis y es una referencia a plenitud. Por ejemplo, 7 iglesias que representan la plenitud de las iglesias. Ahora, 7 cuernos que representan. Los cuernos representan poder, autoridad, y por lo tanto habla de la plenitud de poder y autoridad que posee este cordero. Pero otra vez, ¿qué imagen tan paradójica? Es un cordero recién sacrificado, una imagen de debilidad, de quebranto, quien tiene 7 cuernos, plenitud de poder y de autoridad. Nos está diciendo algo acerca de cómo Jesús venció y ejerce su poder y su reino. Pero algunos comentaristas ven algo muy interesante en esta alusión a 7 cuernos. También en Daniel capítulo 7, que es uno de los pasajes referentes en Apocalipsis, también aparecen estas bestias que tienen cuernos y que representa también esos cuernos poder. Y podría ser que estas bestias representan reinos, como en el caso de Roma en este tiempo, y probablemente se está destacando el hecho de que solo Jesús tiene verdadero poder y autoridad. Es una parodia la autoridad y el poder de los reinos de este mundo, comparado con el verdadero poder y la verdadera autoridad que ejerce Jesús. Sobre todo porque en Apocalipsis, así como en Daniel, los reinos del mundo tratan de hacer guerra contra los santos y contra el Señor, pero en realidad el único que posee plena autoridad y gobierno es Dios y es Jesús. Y aunque a veces pareciera, entre comillas, que la maldad y el pecado parecen reinar en el mundo, en realidad quien ejerce verdadera autoridad y poder y quien está en control es el Cordero, porque ha vencido. También aparece estos 7 ojos en esta imagen del Cordero, y que expresa también la idea de plenitud y probablemente de soberanía y de omnisciencia, que hay plenitud de conocimiento. Y es una referencia también a Zacarías 4, donde se habla de la obra de Dios
por medio del Espíritu. Y así la obra de Dios plena por medio del sacrificio del Cordero, quien todo lo ve, quien tiene autoridad completa sobre el mundo. Y el rollo que el Cordero toma de la mano de Dios. ¿Okay? Entonces, ¿qué representa este acto? Creo que representa el hecho del derecho de Jesús para reinar y que Él es soberano sobre la historia y que Él es el único que llevará a clímax la historia que terminará en cielos nuevos y tierra nueva donde moran la justicia. O también muchos comentaristas son de la opinión, y el pastor Ibert creo que hace una observación muy bella respecto a este pasaje. Comentan cómo esto puede representar el título de propiedad de la creación, y creo definitivamente nosotros en Semilla, como lo expresa el pastor Ibert, creemos que eso es lo que representa este rollo, el título de propiedad. Verás, Adán fue creado por Dios con una misión, recibió un privilegio glorioso: reinar en compañerismo con Dios el mundo. Este privilegio de ejercer señorío, pero bajo la autoridad de Dios y reflejando como imagen de Dios el carácter justo y bueno de Dios. Lo que llamaríamos como un vicepresidente, un corregidor. Reinar junto con Dios, en compañerismo con Dios, sujeto a la voluntad de Dios y reflejando el carácter bueno y justo de Dios. Pero por el pecado y la rebelión del hombre, ahora se introdujo en el mundo de Dios más bien rebelión, pecado, muerte y maldición. El hombre fracasó en su misión. Pero ahora Jesús, el postrer Adán, como le llama Pablo, es quien recupera y recibe la autoridad y el señorío sobre el mundo. Y es muy interesante porque eso justo está conectado con Daniel 7, la imagen de Daniel 7. ¿Recuerdas cuando el anciano de días, en el pasaje de Daniel 7, verso 14, justo el Hijo del Hombre, el Mesías, Jesús, recibe autoridad? Y de hecho, en la NTV dice así del Daniel 7:14, déjame leerte. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno y no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Como dijimos, algo que ya se inauguró en la cruz y en la resurrección, ya se inauguró el reino de Jesús. Jesús ya reina, pero no se ha consumado ese reino, sino que un día volverá Jesús y establecerá definitivamente un reino de justicia y paz universal. Así que esta es la gran afirmación del capítulo 5 de Apocalipsis. Déjame leerte lo que un comentarista dice. Esta es la afirmación de Apocalipsis 5. Dios ha inaugurado su reino por medio de la muerte y la resurrección de Jesús, quien venció por medio de su muerte. Es decir, su muerte es una conquista. Por lo tanto, su muerte en la cruz no fue su derrota, sino su entronización y su victoria sobre el mal, el pecado y el mundo. Esta es la manera en la que Jesús venció. No por medio de la fuerza y la violencia, como lo hacía Roma, que es una parodia de poder. Ese es el punto, es una parodia de poder. Sino que Jesús venció por medio de su humillación. Esa es la afirmación central del Evangelio. Que en la historia del Evangelio adoramos al Dios que se humilló en Cristo y nos rescató por medio de su muerte en la cruz y su resurrección. En el corazón del cristianismo se encuentra la humillación de su Dios. Y eso es tan el mundo al revés, ¿verdad? Tan paradójico. Es la victoria por medio de su muerte. ¿Okay? Entonces, ahora el verso número 8 al 14 describe la respuesta de las criaturas y de los ancianos al hecho de que Jesús es digno y posee autoridad para llevar la historia a su conclusión, para ejercer su soberanía sobre el mundo, que es el rey sobre todo el universo. Entonces vamos a leer el verso 8 en adelante.
dice el verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, y se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, como en la escena de capítulo 7 de Daniel, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Como el Hijo del Hombre, Daniel 7, recibe toda la autoridad. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, mira esto: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén, así sea. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Qué escena, ¿verdad? Qué escena. Algo muy peculiar de Apocalipsis es que está lleno de himnos. Hay una estructura hímnica en el propio libro de Apocalipsis, y eso nos indica un par de cosas. Como la mayoría de libros de la Biblia y en el Nuevo Testamento, estaban diseñados para ser leídos en público en las iglesias, y para leerse de principio a final, y para la adoración en las iglesias, para el culto en las iglesias. Ese era el propósito de estos de la lectura, la adoración y la celebración de la cena del Señor y la adoración al Señor. Entonces, ¿sabes? Mucha gente lee Apocalipsis con este deseo de satisfacer su curiosidad y desentrañar los misterios del universo y de la historia. Ese no es el propósito de Apocalipsis. Y eso nos puede llevar por un camino que no solamente no edifica, sino nos puede distraer y hasta puede llevarnos a la herejía, a llegar a conclusiones fuera del propósito de la Biblia. Y incluso hay personas que dicen no leer Apocalipsis porque es el libro que menos habla de Jesús, cuando de hecho Apocalipsis, como dice el pastor Fermín, nuestro pastor, es la revelación de Jesucristo. Jesús se está dando a conocer. No solamente Él está revelando el mensaje, Él es quien es revelado. El propósito de Apocalipsis es producir adoración, consuelo, esperanza. Así que déjame hagamos una tarea especial. Te animo a que encuentres todos los signos que aparecen en Apocalipsis y son, digamos, en respuesta a qué se da el himno. Y anótalo en una libreta y después considera cada una de esas respuestas de adoración y medita en eso. Y que eso pueda llevarnos a adorar a Jesús, a considerarle como quien es. Adorar el soberano de la historia, quien ha vencido por medio de su muerte y nos ha redimido, nos ha rescatado del pecado y nos ha dado libertad para adorarle. Entonces, pensando en eso, continuamos en el pasaje. Así que ahora la adoración al que está sentado en el trono y al Cordero, y que en ese sentido está afirmando la divinidad del Hijo, la divinidad de Jesús. Así que esta es la respuesta de la corte celestial y de los ancianos y los seres vivientes. Entonces, enfocándonos en los ancianos, estos 24 ancianos que ya habíamos visto la semana pasada, hay algunas cosas aquí en el texto. Una, tienen arpas. Y la semana pasada hablábamos que estos 24 ancianos están vestidos de tal manera que parecen sacerdotes, ¿verdad? Reyes y sacerdotes. Y en Semilla creemos
que estos 24 ancianos representan a la iglesia. Hay diferentes interpretaciones. Hay quienes creen que representa a los santos del Antiguo Testamento, hay quienes creen que representa a los santos del Nuevo Testamento, hay quienes creen que representa a ambos, a los santos del Antiguo Testamento o a las 12 tribus de Israel y a los apóstoles. Hay quienes creen que representan a los ángeles, que representan a su vez a la creación y a la iglesia. Indistinto de esto, nosotros creemos que representa a la iglesia, y lo importante aquí es que están haciendo estos 24 ancianos, están adorando al Señor. Así que tienen estas arpas como sacerdotes, están adorando al Señor, y luego también tienen copas de oro. Y estas copas, se nos dice en el pasaje, que representan las oraciones de los santos. Es decir, de los santos a lo largo de toda la historia, de los creyentes a lo largo de toda la historia, están las oraciones de los santos. De hecho, hay otros pasajes en Apocalipsis donde se ven las oraciones de los santos o de aquellos que han, de los creyentes o de los que han sufrido delante del Señor. Entonces creo que aquí hay una aplicación, me voy a adelantar un poquito, hay una aplicación interesante. O sea, piensa en la audiencia original de Apocalipsis, que es la iglesia del primer siglo, estas 7 iglesias a las que escribe Juan, y que están pasando un tiempo muy difícil, un tiempo de persecución, de tentación. Están enfrentando retos difíciles bajo el gobierno de Domiciano, y que muchas veces están los cristianos perdiendo su trabajo por ser cristianos, o hay hostilidad de parte de sus vecinos, incluso algunos sufriendo la muerte. Qué tiempo tan difícil. Qué importante para esta iglesia recordar cómo venció Jesús, cómo venció, dando su vida por sus enemigos. De esa manera obtuvo la victoria. Y no solo eso, sino que las oraciones de los santos están ahí delante de Dios. Qué gran consuelo saber que Dios escucha nuestras oraciones. Y qué consuelo fue para esta iglesia saber eso, que Dios escucha sus oraciones. Oraciones para que el Señor traiga su reino, para que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas. ¿Sabes? Dios escucha tus oraciones. Claro, evidentemente, la Biblia habla de orar conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero Dios nos escucha. Dios escucha tus oraciones, y sin duda en este tiempo de pandemia donde oramos que el Señor traiga su voluntad, que haga su obra en nuestras vidas, que traiga su reino, ¿sabes? Dios escucha nuestras oraciones, y un día Dios contestará completamente, definitivamente la oración. Venga tu reino, que se haga tu voluntad, como en el cielo, en la tierra. Ya ha comenzado a cumplirlo en nuestras vidas. Queremos que lo haga ya, ¿verdad? En nuestras vidas. Pero un día será definitivamente. Así que te das cuenta cómo estos capítulos no nos están invitando a la especulación, a descifrar códigos secretos. Nos están invitando a la adoración, a la contemplación del Señor Jesús y de su victoria, y a orar y a esperar en Él, a tener expectativa en el reino del Señor. Muy bien. Así que Dios es soberano y ha llevado a cabo su obra por medio de Jesús, y la llevará a cabo completamente. Pero hay algo más. Hay un cántico nuevo en el cielo. Se nos dice que en el verso 9 cantaban un cántico nuevo y que decían: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, sacrificado. Con tu sangre nos has redimido para Dios, dice, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y especialmente con un propósito. Dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Okay. ¿Qué es un cántico nuevo? Bueno, en varios salmos, donde en ese contexto se hablaba de la victoria sobre el enemigo, de la respuesta de Dios en la angustia, se hablaba de un cántico nuevo, un cántico en respuesta al haber experimentado liberación, gracia, la bondad del Señor. Y simplemente es eso, significa un cántico fresco en respuesta a la razón de experimentar la bondad de Dios. Como el pastor Iber lo dice muy sencillo, el pastor Iber Cruz dice:
Siempre hay razones para adorar al Señor y cantar al Señor cuando has experimentado su bondad. Cada día hay una nueva razón para adorar al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y es eso, es un cántico que expresa adoración en respuesta a lo que el Señor ha hecho. Y probablemente, dicen algunos comentaristas, que quizás Juan tiene en mente Isaías 42. Quizás hay una referencia aquí a Isaías 42, donde Isaías 42 es un pasaje describiendo la liberación de Israel de la cautividad, donde hay un cántico nuevo como resultado de que Dios revela su propósito de rescatar no solo a Israel, sino incluso al mundo. Entonces, es un cántico nuevo. Así que, dice un comentarista bíblico, así como los judíos, cuando se reunían a celebrar la Pascua, cantaban los salmos Jalel, salmos que conmemoraban precisamente o se usaban para conmemorar la redención, el acto de redención en el Éxodo, así nosotros cantamos también, o esta representación, esta imagen es un cántico a otro cordero, porque a través de su sangre Él ha llevado a cabo un nuevo Éxodo, un acto de redención, nos ha librado de la esclavitud, del pecado y de la muerte, y eso es lo que ha hecho Jesús. Así que en su muerte, en la muerte de Jesús, Dios ha inaugurado el reino de Dios, ha traído la promesa de cielos nuevos, de una nueva creación, y ha formado una nueva familia, un reino de reyes y sacerdotes, y esto es lo interesante, es un reino de reyes y sacerdotes de personas redimidas de todas las naciones, de todas las naciones. Entonces, ¿a qué está haciendo referencia esta historia? Entonces, simplemente quiero como que tengamos esta idea importante. Jesús ha creado, más bien, perdónenme, déjenme volver a decirlo. Jesús ha inaugurado la nueva creación, que involucra la creación de un reino de reyes y sacerdotes, donde estos reyes y sacerdotes son de personas redimidas de todos los reinos, de todas las naciones, perdón, dije todos los reinos, de todas las naciones, redimidas de todas las naciones. Entonces, ¿a qué hace referencia? Está haciendo referencia a Éxodo capítulo 19. Es la misión que tenía Israel. Verás, Israel fue creado con un propósito. Dios rescató a la nación de Israel de la esclavitud en Egipto y los formó en una nación especial. El propósito era que fueran una nación santa de reyes y sacerdotes, en una nación de sacerdotes, donde pudieran reflejar el carácter de Dios a todas las demás naciones, para que las demás naciones pudieran conocer a Dios. Es justo el propósito de Génesis 12, la promesa a Abraham, que por medio de Abraham y su familia, Dios restauraría la bendición a todas las familias de la tierra. Ese era el propósito de Dios. Entonces, en el nuevo Éxodo, Dios ha formado un nuevo reino y ha cumplido la promesa a Abraham. Ahora la familia de Abraham creció y es un reino compuesto de personas de todas las naciones, redimidas, rescatadas de todas las naciones, y que reinarán con Cristo. Y esto es la iglesia. ¿Okay? Entonces, solo quiero aclarar algo. No estoy diciendo que la iglesia sustituya a Israel. Más bien es un cumplimiento parcial de la promesa de que Dios... más bien es un cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham de traer bendición a todas las naciones por medio de la familia de Abraham, y es parte de la misión de Dios de rescatar al mundo, pero ahora lo está llevando a cabo por medio de la iglesia. ¿Okay? Entonces no es un sustituto de Israel. Dios tiene planes para Israel, pero la iglesia, ¿qué es? ¿Qué es este nuevo reino? Es un reino de reyes y sacerdotes que reinarán con Cristo. ¿Okay? Y que tienen un propósito especial: reflejar a Dios. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo estableció su reino Jesús? ¿Cómo venció Jesús? Por medio de su muerte y su resurrección. Entonces, este grupo de
esta nueva familia de reyes y sacerdotes, ¿cómo ejercerán el reinado, el señorío? Es una pregunta que vamos a responder más adelante. Pero Dios demostró su amor y su bondad al rescatarnos de nuestro pecado y al hacernos parte de su familia para que pudiéramos cumplir un propósito especial. El propósito es el de ser miembros de su familia y poder reflejar a Dios en el mundo. Esa es la misión de la iglesia. Y es el amor sacrificial de Jesús que está en el corazón del libro de Apocalipsis. Es por su amor que Él ha conquistado la muerte. Es por su amor que Él nos ha redimido del pecado. Es por su amor que Él ha traído victoria y es por su amor que Dios establecerá su reino de justicia y paz. Es por su amor sacrificial que Jesús ha vencido. ¿Okay? Entonces, al final, en esta historia, toda la corte celestial y los seres vivientes y los ancianos están adorando al Señor y glorificándole. Yo quisiera terminar la enseñanza de hoy aplicando este pasaje a nosotros. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Yo quiero enfocarme en este pasaje. Nos da la definición de qué significa vencer, que es una palabra clave en Apocalipsis. ¿Qué significa vencer? Creo que este pasaje nos hace recordar otro pasaje en la Biblia, Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Es el capítulo donde Pablo está exhortando a los filipenses a tener la misma manera de pensar que Jesús. Que Jesús, siendo Dios, se humilló. Se humilló haciéndose hombre y tomando la posición de un sirviente, de un esclavo, y humillándose, obediente a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Y de esa manera, porque se humilló, Dios le ha exaltado por sobre todos, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Jesús fue exaltado en su humillación. Así que esta es la definición de vencer. Cristo venció no por la fuerza, Cristo venció por su humillación y su sacrificio. La cruz es el centro del universo, el centro de la historia humana. Es la cruz. El lugar donde nosotros veríamos debilidad, Dios demostró poder. ¿Te das cuenta? Así como Roma era una parodia de poder y de paz aún más. Realmente lo único que hacían era conquistar y esclavizar. Su supuesta paz era una parodia de la paz verdadera. Jesús nos demostró verdadero poder en su humillación y su muerte en la cruz. Donde pensaríamos, dice un comentarista bíblico, donde pensaríamos que Dios estaba ausente, en realidad en la cruz Dios estaba llevando a cabo sus propósitos por medio de Cristo. Su propósito en el mundo, por medio del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, hace unos momentos atrás dije, Dios ha formado un reino de reyes y sacerdotes, redimidos de todas las naciones. ¿Cómo han de reinar? Como Jesús. Jesús es el rey sirviente, que ha formado un reino de sirvientes, que se sirven mutuamente, que sirven a otros, sirviendo al rey sirviente. Este es el camino de la cruz, o como John Stott le llama, la vida cruciforme. Esa es la manera en la que los creyentes, que un día reinaremos con Cristo, ya ejercemos ese reinado el día de hoy. ¿Cómo? Adorando a Jesús, sirviendo a las personas, mostrando la generosidad de Jesús hacia los demás. Esa es la manera en la que reflejamos a Jesús. Así que esta es la misión de la iglesia hoy en vista a Éxodo 19, la misión que recibe Israel ahora como iglesia, en ese llamado a ser reyes y sacerdotes. Ejercemos autoridad real, cumplimos la misión de Dios como sacerdotes cuando nos humillamos y a través del amor de Jesús, en medio de los conflictos, en medio de las dificultades,
le reflejamos. Esta es la manera en la que demostramos que somos de la familia de Dios, que pertenecemos a Jesús, que servimos a Jesús. Entonces, no al César, no a ninguno de los reyes, no a ninguna de las cosas a las que damos adoración en el mundo. Solo a Cristo el imperio y la gloria. Entonces déjenme ponerlo así. La manera en la que vives demuestra quién es tu rey. La manera en la que tratas a las personas, la manera en la que trato a las personas demuestra quién es mi rey. La manera en la que veo la vida demuestra a quién sirvo, a quién adoro, quién es mi Señor. Así que los creyentes demostramos que pertenecemos a Dios y a Jesús cuando nuestras vidas demuestran la misma humildad y generosidad que Cristo demostró en la cruz. Esta es la manera de vencer al pecado y al mundo. La manera de Jesús. La manera de Jesús. La vida cruciforme. ¿Y qué diferencia con otras historias en la Biblia, como con Daniel, en el libro de Daniel me refiero, donde Nabucodonosor obliga a todos a ser asimilados, a adorar a la estatua que él pone, conquista y asimila? O por ejemplo, en la visión imperialista de Roma, donde traen supuesta paz, pero lo hacen por medio de la espada y la violencia y la esclavitud. ¿Qué diferencia? Ellos imponen su visión del mundo. En cambio, aquí hay millones de personas redimidas de todas las naciones que voluntariamente adoran al Cordero en respuesta al haber sido rescatados del pecado y la muerte. Como Napoleón Bonaparte en uno de sus diarios dijo, sorprendido acerca de Jesús, y no es que Napoleón fuera un cristiano, simplemente sorprendido acerca de Jesús, Napoleón decía que Alejandro Magno y él mismo habían conquistado reinos en base a la fuerza. Pero aquí hay uno que hasta el día de hoy le siguen millones y le adoran y le reconocen. Y tiene un reino y todo en base a su sacrificio, a su humillación, a su quebranto. Ahora, sin duda, un día volverá Jesús y establecerá definitivamente su justicia y su paz en el mundo. Así que esto nos hace reflexionar. ¿Qué valores reflejamos? ¿Reflejamos los valores de este mundo y su egoísmo y su orgullo y que definimos el bien y el mal a nuestra manera, a expensas de los demás, que usamos a la gente y los vemos como objetos para obtener lo que queremos? ¿O reflejamos que somos de la familia de Jesús y de su reino, y donde vemos a las personas con valor porque Dios les ama, donde buscamos dar más que recibir, donde hemos sido llamados a un reino donde los más grandes son los que se humillan y sirven a los demás? Los que más tienen son los que dan con liberalidad y generosidad. Donde los que son verdaderamente parte de la familia de Jesús son los que sirven desinteresadamente, sin buscar nada a cambio, y sirven a los que no les pueden recompensar. ¿A qué reino perteneces? ¿A quién estás adorando? Déjame terminar solo meditando en lo siguiente. Si Jesús ya inauguró su reino y Él ya reina, ¿por qué hay tanto caos y dolor y preocupación en el mundo? Creo que esa es una de las respuestas que a través de la Biblia se buscan responder. No solo es una duda de nosotros, es una duda incluso de aquellos que vivieron en el tiempo del Antiguo Testamento. Y creo que es una duda que tenían también los creyentes en este tiempo. Se preguntaban, si Jesús ya reina, ¿dónde está su reino? Y Apocalipsis nos responde, efectivamente, el Cordero ha vencido, reina, y Él venció por medio de su humillación y su muerte. Pero un día volverá y establecerá definitivamente su reino de justicia. Y se nos pide simplemente que confiemos en Dios, que este es uno de los mensajes principales de la Biblia, que donde parece que Dios no está, donde parece que hay caos y confusión, en realidad Dios está obrando sus propósitos en el mundo. Y para eso simplemente déjame citar la historia de José. José al final de su vida con sus hermanos, cuando sus hermanos le están una vez más
tratando de hacer que José los perdone, aunque José ya los perdonó y tienen miedo de que José les vaya a hacer daño. José les dice que no tengan miedo y se los dice con lágrimas. Ustedes planearon mal, pero Dios lo encaminó para bien. Esa es la historia de la Biblia, que el caos y el pecado y el mal no han atado de manos a Dios. Y donde parece que solo hay dolor y confusión, Dios está presente, obrando su propósito. Y que un día no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más muerte, no habrá más maldición. Estas cosas habrán pasado. Habrá cielos nuevos y tierra nueva donde moren la justicia. Hoy, mi hermano, somos invitados a ver la visión del trono, como Juan la vio, como lo vieron los creyentes del primer siglo, como la han visto los creyentes a lo largo de la historia, con la expectativa de que su reino se inauguró y un día se consumará. Un día Dios traerá este reino. ¿Por qué no terminamos adorando al Señor? Y si estás pasando por un momento difícil, que esto te traiga consuelo. Dios escucha tus oraciones. El Cordero ha vencido y te invita a vencer como Él, al confiar en Él y al vivir una vida de amor y servicio hacia Dios y hacia los demás. Oramos. Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por este tiempo que nos has regalado en Apocalipsis, que podamos glorificarte con nuestras vidas, podamos honrarte, Señor, y ayúdanos a que este capítulo quede clavado en nuestros corazones, Señor. El Cordero que ha vencido, el Cordero que fue inmolado, Señor, que nos has redimido para ser tuyos, para pertenecer a este reino de sacerdotes, Señor, y que un día reinaremos contigo, Señor, y que hoy ya nos has invitado a ejercer este reino, Señor, al humillarnos, al servir a otros, al amar a los demás, y que es la manera en la que mostramos que te pertenecemos, Señor. Ayúdanos a no dejarnos caer en la tentación de este mundo y en su parodia de libertad y de paz y de poder, y que, Señor, un día todas esas cosas se van a acabar, que tú nos ofreces la verdadera libertad. Te lo pedimos, Señor.